Capítulo 7. Religión. 1. Antecedentes. La religión estuvo constantemente presente en todos los ámbitos de las labores incaicas. En las leyendas de formación del imperio incaico, se percibe una marcada diferencia sexual entre hombre y mujer. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, destacando el culto al dios del sol, Inti. 2. Cosmovisión. Según la mitología incaica, existían 3 mundos diferentes, los cuales habían sido creados por el dios incaico Viracocha, también conocido como Viracocha o Huiracocha. La división se hacía de la siguiente manera. 1. Anampacha, mundo de arriba. Celestial o supraterrenal era mundo celestial y solo las personas justas podían entrar en ella, cruzando un puente hecho de pelo. En la tradición andina se definió al Anampacha como el mundo superior donde habitaban los dioses como Viracocha, Inti, Mamaquilla, Pachacamac, Mamacocha, etc. Era representado por el cóndor, ave ancestral de los Andes. 2. Caipacha, mundo del presente y de aquí en la cosmovisión andina, Caipacha es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas. Representado por el puma, animal de a pie, del mundo terrestre. 3. Ucupacha, mundo de abajo o mundo de los muertos en la mitología andina. Ucupacha era el mundo de abajo o mundo de los muertos, de los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o del mar. Las fuentes, cuevas u otras de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados líneas de comunicación entre el Ucupacha y el Caipacha. Representado por la serpiente, animal rastrero y de las profundidades. 3. Templos. Pascaumati, Templo del Sol, Coricancha, en Cusco. Templo de la Luna. Templo de Pachacamac, destruido. Templo de Orpi Huachac. Plaza de los Peregrinos. Templo de Suma. Siendo esta una de las inspiraciones para crear un juego con su mismo nombre. 4. Festividades. 5. Dioses incaicos. Dioses mayores. Viracocha, su nombre completo a fin de recalcar su calidad de ser supremo, es Apiyukuntixi Huiracucha, Apiyukantiti Viracocha. Era considerado como el esplendor originario o el señor, maestro del mundo. En realidad fue la primera divinidad de los antiguos peruanos, tanto los habitantes de Caral, Chavín, Huari y especialmente los tiahuanacos, que provenían del lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al dios supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Huiracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado, el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, sabedor de la actualidad y del futuro. Este pájaro mago no es otro que el coriquente de las tradiciones orales, el picaflor de oro. Mensajero de los dioses, cuyas plumas servían para la mascaipacha o corona imperial del Inca. Huiracocha es representado con 2 varas, que al parecer eran realmente estólicas, propulsalanzas o baracas, ondas gigantes andinas. Inti era el dios sol y dios supremo, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino, Anampacha. Igualmente era hijo del dios sol del mundo antiguo, Ñaupapacha, y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual, Caipacha. Inti era la divinidad popular más importante del imperio incaico, siendo adorado en varios santuarios. Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas vírgenes del sol. También se le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capacucha, la cual muchas veces consistía en reos de muerte, como dios más importante. Mamaquilla era la madre luna y esposa de Inti. Madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el Templo del Sol, en el que una orden de sacerdotisas le rendía culto. Los antiguos moche, a diferencia de los incas, consideraban a la luna la deidad principal. Pachamama, llamada también Madre Tierra ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos. Se le tributaban ofrendas o pagos. Pachacamac era una reedición de Viracocha, el cual era venerado en la costa central del imperio incaico. Era conocido como el dios de los temblores,
y su culto hizo un aparente sincretismo con el actual Señor de los Milagros, el cual tiene rasgos de este antiguo dios pagano según la historiadora María Rostworowski. Mama Sara era la madre maíz o del alimento, la más importante de las conopas, representaciones religiosas, de los alimentos junto con la coca y papa. Mama Cocha, madre del mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la madre que representaba todo lo que era femenino. Dioses menores. Aparte del gran Huiracocha y su corte terrenal de Amauta, o sabios y primeros sacerdotes y administradores, el segundo cordón de clérigos, la nobleza militar y los ayllus o gremios, regidos hasta en su más mínimo movimiento por la ley del Inca, el pueblo llano tenía su panteón con otros dioses menores, a los que tal vez le resultaba más sencillo y cercano dirigirse en busca de favores y soluciones. La estrella rizada o de la mañana acompañaba al sol, al igual que Illapa, dios del trueno y la batalla, como la imagen de la estrella de oro, la de la tarde, Venus o Chasca, hacía su guardia junto a la luna, y Chuicu, el bello arco iris estaba por debajo de ambos grandes dioses. El arco iris fue luego elevado a dios de los nobles debido a que representaba la belleza que estaba reservada para los nobles. Las constelaciones de la copa de la coca, Cucamanque, era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la copa de maíz, Salamanca, lo hacía con los alimentos vegetales, y la del jaguar, Chinchay, se encargaba de los felinos. El Basicamayuc era el dios tutelar del hogar, mientras que el Cuazacamayuc se esforzaba por evitar que los ladrones entraran en esa misma casa, y los auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Había también un dios de las tormentas y otro dios del granizo. Tras Pachamama, la diosa de la tierra, estaban Apiyucatiquil y Piquiro, como dioses tutelares de los gemelos. La serpiente Urcabay era la divinidad de lo que estaba bajo tierra, mientras que el ávido Supay reinaba en el mundo de los muertos y no cesaba de reclamar más y más víctimas para su causa, lo que hizo que los españoles le dieran el nombre de diablo, aunque tenía cualidades benignas y malignas. También estaba el dios Baconocán, un hermano de Pachacamac expulsado por este y que se llevó con él, al ser forzado a irse, la lluvia y dejó a la franja costera del Perú seca para siempre. Un dios maligno y devorador de niños, de risa cruel y habilidad para rodar por las montañas. Otros hermanos, Temenduare y Aricuté, dieron origen al diluvio con sus querellas conjurando a un temible monstruo de cientos de patas de agua. En total y según algunas tradiciones orales el primer sol del mundo o tierra antigua, Ñaupapacha, fue Viracocha, que creó su corte y tuvo 4 hijos. Cano va con dios de las sequías, Malco, Temenduare, dios de la ley, Bichama, Aricute, dios de la guerra y la venganza y Pachacamac, quienes regentaron sucesivamente el mundo actual destruyéndolo sucesivamente. Estos guardan relación con los 4 hermanos del mito de los hermanos Ayar, uno de los mitos de la creación del imperio incaico. Pachacamac a su vez tuvo de hijos al sol y la luna del mundo actual o Quepechá. Pachacamac se autoexilió al mar desde donde domina los terremotos, dejando el mundo en mando a su hijo Inti o sol del mundo actual. Existen otras huacas o dioses, como Catequil, poderoso dios oráculo. Huayayo Caruincho, dios de fuego con rasgos malignos. Bari, dios gigante de la guerra referido a la cultura del mismo nombre. Amaru, la serpiente mitológica divina, entre muchos otros nombrados en sinnúmero de tradiciones orales recopiladas recientemente por aficionados, como Toro Montalvo y los miembros de la Asociación Dragones de Sur.